Queridos amigos y hermanos, en la mañana de hoy quisiéramos tratar un tema que todos conocemos y que todos experimentamos a lo largo de nuestra vida. Puedo contaros la historia de una madre que perdió a sus hijos todos y a su esposo en el plazo de menos de 3 meses, pero esta mujer tenía algo que no es frecuente ver. Lo expresó en las siguientes palabras: hemos perdido la salud, pero no el gozo. Hemos perdido el cabello, pero no la sonrisa. Nos pueden quitar la vida, pero no la esperanza. Esto es algo que realmente nos puede servir en nuestra vida diaria y que lo mismo que afrontamos nuestras propias dificultades en la vida, podemos decir que el mejor sermón que se puede hacer hoy es sermón que podemos predicar con nuestra vida. Esta no es lo que vamos a hacer, una predicación sobre el sufrimiento, sino sobre el poder que Cristo nos da y el poder con el que Cristo nos hace vencedores. Pero cuidado, ser más que vencedores, como dice la Sagrada Escritura, no es disponer de la fórmula mágica para eliminar el poder de los aguijones en nuestra vida, sino que es realmente algo que se consigue lentamente en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestras experiencias, y es un camino largo y costoso y que nos lleva a aceptar y experimentar que el poder de Cristo se hace perfecto en la debilidad nuestra. Lo importante no es recordar constantemente nuestras limitaciones o insuficiencia, sino la plena suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Alcanzar la convicción serena de que Dios puede usar mi vida no solo a pesar de mi aguijón, sino a través de él. ¿Qué es un aguijón? ¿Cómo podemos definirlo o catalogarlo? El aguijón es básicamente una situación de sufrimiento crónico. Tiene varias características. Es doloroso, es limitativo, es humillante, es prolongado e implica lucha. Si recordamos lo que Pablo decía sobre el aguijón que él tenía, podemos distinguir todas estas peculiaridades que hemos dicho, y en el caso del apóstol Pablo hay diferencias según los entendidos en si era un aguijón por su pequeñez, o sea, por su escasa estatura, con lo cual podía ser hasta cierto punto irrisorio para algunos de sus oyentes, porque parecía algo pequeño, algo insignificante. Otros creían que podía ser tranquilamente la oposición que él tenía en algunas iglesias sobre su ministerio, porque algunos no creían que él no podía ser considerado apóstol porque no estaba entre los 12, y otros creen que puede ser una tentación carnal. No creamos que los predicadores y los pastores no tienen esta posibilidad, esta dificultad, pero la mayoría opinan que era una enfermedad de la vista. Se basan en el escrito del propio apóstol Pablo, donde dice que él podían ver con qué letras tan grandes les escribía, porque no podía ver con claridad. Y también cuando, por ejemplo, él escribe y a los corintios y les dice que no podía entender, o sea, podía creer que ellos, si hubieran sabido lo que tenían, él en la vista, hubieran sido capaces de desprenderse de sus propios ojos para entregárselos a él.
Esto da una idea realmente de que la enfermedad que tenía era de los ojos. No debemos imaginarnos que si es un castigo y viene dado o presentado por el diablo, no caigamos en la tentación de querer ver al diablo en todas las partes, en todas las facetas de nuestra vida. La primera pregunta que le hacen al Señor Jesús sobre este tema, también le tentaron. Dice, ¿quién pecó, este o su padre? ¿Me ha venido esta prueba por algún pecado que he cometido? La contestación del propio Jesús dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Dios no tienta ni es tentado, ni no se nos presta a tentación. Porque si hablamos de la cuestión del aguijón y creemos que somos castigados porque no oímos la ayuda de Dios, no aceptamos la ayuda de Dios, es como si nos dieran un garrotazo. Es decir, como has cometido un pecado, garrotazo que te crió. Este pensamiento supone una negación de la gracia de Dios. Porque si porque nos den un latigazo ya hemos cumplido con el aguijón, digamos, entonces la gracia de Dios no sirve para nada, porque ya hemos sido castigados con el garrotazo. ¿Dónde quedan, si pensamos así, dónde quedan entonces los méritos por la sangre del Señor Jesús? Somos probados, somos tentados, pero es la gracia de Jesús, la gracia de Dios que nos es dada, la que nos sirve para conseguir los méritos de la sangre de Jesús en este caso. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y en este caso, en este aspecto, hoy tenemos mucha experiencia al respecto, porque estamos siendo, según muchos, castigados por el coronavirus, cuando en realidad el coronavirus puede ser una prueba de cuál es nuestra confianza, de cuál es nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Intentando explicar esto de dónde viene el aguijón. Como ejemplo de lo que ha ocurrido para que el hombre sea castigado o para que el hombre sea apartado de Dios por un aguijón que dice padecer y que padece de hecho, podemos explicarlo o intentar explicarlo con el símil del matrimonio. Como ocurre con muchas parejas hoy y el hombre no quiere vivir atado, sino que quiere vivir en libertad, independizarse, como se dice ahora, una relación de amor siempre es voluntaria. Nunca se puede retener a alguien a la fuerza, porque entonces ya no es una relación de amor, sino que es un secuestro. La Biblia dice, la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Dios permite, pero pone límites. Dios es fiel, que no nos dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. 1 Corintios 10, 13. Y a través de la confianza que presentamos o que tenemos en el Señor Jesús, nos fortifica, nos fortalece con la prueba, con el aguijón. No miremos o no veamos en el aguijón siempre lo malo. El aguijón puede ser malo, pero puede ser a través de él ser perfeccionados, fortalecidos y vencedores con la ayuda del Señor, porque somos vencedores con la ayuda que Él nos presta.
¿quién pecó? Este o sus padres, hemos leído, y ¿me ha venido esta prueba por algún pecado en concreto que he cometido? La respuesta es no, totalmente no. Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, os cuento la historia, es muy pequeña, los galileos estaban construyendo o arreglando una torre en Siloé? Y durante el trabajo que hicieron se cayeron los muros, o sea, no aguantó la torre, se cayó y mató a 18 personas. Y Jesús les dice, ¿por qué creéis que estos galileos padecieron tales cosas? ¿Eran más pecadores que los otros o que nosotros? Jesús responde con un no enfático. Si la respuesta hubiera sido positiva, se degradaría la gracia divina. Pues si mi sufrimiento fuera una forma de pagar mis culpas del pecado, ¿dónde quedan los méritos de la sangre de Cristo? Somos salvos, escapamos o superamos la prueba, pero es por el mérito de la sangre de Cristo a nosotros. El apóstol Pablo ve y considera su aguijón como un regalo. Dice, me fue concedido como un regalo y no como un castigo. La espina o aguijón le recordaba a él constantemente no su incapacidad, sino la plena capacidad de Cristo para fortalecerle cada día más. El aguijón no es para agachar nuestra voluntad, no es para sentirnos derrotados, no es para sentirnos venidos a menos, sino que el aguijón puede ser utilizado como una superación continua gracias a la ayuda de Jesús, gracias a la ayuda del Padre, gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Como alguien ha dicho, hay muchos pecados sin enfermedad o aguijón y muchas enfermedades sin pecado. No creamos que todo lo malo es pecado y no creamos que todas las enfermedades, como ocurre muchas veces, es producto del pecado. Ni lo uno es verdad entero o siempre, ni lo otro tampoco. Por eso dice que hay muchos pecados que no tienen enfermedad y muchas enfermedades que son sin pecado. Si Dios tuviera que castigarnos con un aguijón por cada pecado cometido, la tierra sería todo un gigantesco hospital y nos recordaría lo que España es y ha sido con el coronavirus. Es decir, no tienen una relación directa el aguijón con la enfermedad, ni la enfermedad con el aguijón, ni muchísimo menos. No. Dios no nos trata conforme a lo que nos merecemos, sino por la multiforme gracia de Cristo que nos limpia de todo pecado, como nos lo refiere en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, y en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Si queda que no hay pecado concreto detrás de la mayoría de los aguijones, ¿cuál es entonces su origen? Por supuesto, no existe una explicación para cada caso en particular. Al hacer uso de esta opción de separación que hemos referido antes, el hombre se alejó de Dios. Pero, como sucede en todo divorcio, ello tiene sus consecuencias naturales. Así como un castigo de naipes, la ruptura de la relación con su creador arrastró las relaciones consigo mismo, con su prójimo, con la naturaleza, y como consecuencia de todo ello aparecen las guerras, los homicidios, la violencia, la explotación del débil, aparecieron también los males que emanan de la naturaleza, las enfermedades, las catástrofes naturales y las tragedias naturales en las que el hombre no es tanto culpable como víctima. Un dato importante es que Dios permite el aguijón, permite la prueba, pero le pone límites, le pone freno. Y no nos podemos escapar
diciendo que las cosas han ocurrido porque Dios así lo ha querido o porque Satanás así lo ha conseguido. No, Dios le pone límite al aguijón y le pone límite a Satanás. Podemos decir que nos promete y otorga su ayuda. Si pones primero a Dios, nunca serás el último. No luches solo, sino de la mano de Dios. Hemos visto dos principios importantes. El aguijón no viene de Dios, ni tampoco es un castigo por algún pecado concreto. Dios permite las espinas, Dios permite el aguijón, pero pone límite a la prueba. Tanto el sufrimiento como Satanás están los dos bajo el control de Dios. El diablo no tiene un cheque en blanco para viajar por donde quiera y hacer lo que le dé la gana y conseguir lo que se proponga. No ha de pedir permiso a Dios. Lo vemos en el libro de Job y en otros lugares también, como se desprende de las palabras de Jesús. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el apóstol Pablo dice, fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportarla. Podríamos decir, bromeando, que el diablo viaja con un pasaporte cuyos visados los establece Dios. Dios dice dónde puede llegar y dónde no puede llegar. Aunque él puede creer que viaja con un pasaporte que le da entrada a todos los lugares. Dios controla el curso de la historia y de nuestra vida en particular. Y es así porque la providencia de Dios, por misteriosa e injusta que a veces nos parezca, está por encima del poder limitado del maligno. Es decir, el cristiano puede exclamar, el diablo me puede oprimir, pero no me podrá destruir, espiritualmente hablando. Hay 4 preguntas muy frecuentes de parte de las personas que sufren. Una es, ¿por qué? ¿Por qué he de sufrir? Otra es, ¿cómo puedo entender esto? ¿Dónde está Dios cuando sufro? ¿Qué hace Dios ante mi sufrimiento? Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valentía para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia entre ambos. Me siento como un millonario que ha perdido 30 euros. Estas palabras de un periodista español, después de quedar tetrapléjico por un accidente de tráfico, me causaron especial impacto y suscitaron varias preguntas en mi mente. ¿Cómo puede alguien que está pasando sus circunstancias tan adversas reaccionar con esta valentía y tener una actitud tan positiva? Todos conocemos personas que ante la dificultad, el problema, el aguijón en la vida, responden de una manera tan positiva y otros, sin embargo, no hacen más que quejarse por las cosas que le están ocurriendo. Indudablemente, solamente hay una postura. La postura es la de la aceptación y la de la gracia. Aceptar pero conformándose es lo que suelen hacer la gente, las más reflexivas. Pero esperar la gracia de Dios lo hacen muy pocos. No podemos caer en la arrogancia de la moderna psicología humanista que depende todo de ti. Si te lo propones, podrías ser un triunfador en cualquier circunstancia. Tú eliges totalmente tu destino en la vida. No somos pequeños dioses. Para nosotros como creyentes, la capacidad para superar el aguijón no depende solo ni en primer lugar del buen uso de mis recursos interiores.
la energía que está dentro de mí, sino de la fuerza sobrenatural que proviene de Dios y que puede transformar mis debilidades en fortaleza, porque Él me da la fortaleza. La fortaleza que viene de Cristo, que es alguien que está cercano a nosotros, que sufre con nosotros, que sabe lo que es sufrir como nadie en este mundo. Eso es aceptar todo lo que Dios nos manda, pero en el sentido positivo, creyendo que de esa circunstancia Él va a sacar lo mejor de nuestra vida. Entonces diremos como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy con Él o en Él, puedo vencer. El decir esto quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no porque lo pueda yo, sino porque Cristo está en mí y Él es el que me hace que yo pueda rendir esta circunstancia o ganar en este problema o quedarnos sabiendo que Dios puede además ayudarnos a avanzar y cada vez el aguijón, cada vez la dificultad se hará más pequeña, porque no confiamos en nosotros mismos, sino confiamos en la ayuda, en el poder y en la gracia de Dios. El creyente no está de acuerdo con el fatalismo. No somos responsables por lo que hemos recibido, pero sí somos responsables por lo que hacemos con lo que hemos recibido. Martín Lutero tenía una frase que decía, no somos responsables o no podemos hacer nada de que un pájaro vuele alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que el pájaro haga el nido en la cabeza. Esta es realmente la circunstancia y la postura del creyente. No es que él pueda más que los otros, sino que él tiene recibido más poder, más ayuda del Señor Jesucristo. Esa es la diferencia entre cómo se aceptan las dificultades, el aguijón, el poder, el dolor, la pérdida de un ser querido en un lado y en otro lado. Otros, por ejemplo, se ponen a hacer tai chi o lo que sea y creen que con eso es bastante, pero en el fondo les falta lo más importante, que es el amor de Jesús. Y no porque él no tenga el amor de Jesús, sino porque no lo guarda, no lo recibe, no lo espera, no lo quiere. El apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme. ¿A qué quería decir el apóstol Pablo a contentarme? ¿A dejar que pase lo que quiera? ¿O a que yo quiero y pido al Señor Jesús que me ayude? Es el único que puede llevarnos hacia adelante y hacer que este camino no sea un camino siempre de dificultad, de dolor, de querer hacerlo de otra manera, sino que esperamos en la ayuda del Señor, que Él ha sabido superar el aguijón, superar su circunstancia como nadie lo ha conseguido. Y Él también, como nosotros podemos hacer, dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta dificultad, este dolor, esta pérdida. Él sabe mejor que nadie cómo nosotros podemos ser ayudados para superar también esa circunstancia. Tendremos una trayectoria larga en donde tendremos muchos problemas. Es muy larga, yo diría que dura toda la vida. La prueba es para toda la vida, no es un rato, un momento, un minuto, no. No es una pérdida, es muchos tiempos y mucho dificultades. Pero solo podemos encontrar ayuda, guía y soporte en nuestra vida si es mirando lo que el Señor Jesús fue capaz de hacer por nosotros y sufrir el aguijón, sufrirlo hasta la muerte. Así que si queréis conseguir vencer el aguijón que todos tenemos, si queremos avanzar y perfeccionarnos en nuestra vida diaria, tiene que ser
con la ayuda del Señor. Y eso es lo que pretendemos haber explicado o expuesto, la cuestión del aguijón en nuestra vida. Todos lo tenemos, todos lo tendremos, pero unos sabremos a quién acudir y otros están perdidos. Que el Señor nos ayude. Amén.